Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena escama, eso quiere decir que la entrevista que bien va a prestar. Yo puse en contacto con la Rula de Avilés, aparte de porque soy de Avilés y de pequeño alguna vez llevóme para allá mi abuelo, que tengo un buen recuerdo de ello, porque dame la sensación que tan ahí y una cosa de las más importantes que tenemos en la ciudad y no sabemos mucho de lo que faen ahí dentro. Todos vamos a consumir pese, vamos a comprar a las pescaderías, cada vez menos de ir a las pescaderías, vamos a los supermercados, cada vez más de ir más a las pescaderías y vamos a consumirlo a los chigres. Pero todo el proceso de que llega de un barco hasta que llega a nuestra mesa, a veces dame la sensación que no tenemos mucha idea. Entonces, bueno, yo avisé a Ángel Muñoz, que ahora mismo es el director del gerente de la Rula de Avilés, y viene acompañado de Mario Pidal, que es el director de calidad. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Pues, muy agradecidos de que nos invitéis. El resumen de la introducción un poco de que no tenemos mucha idea de lo que ofrecéis ahí dentro, ¿y acertado o no? Bueno, aquí en Asturias la pesca tiene muchísima importancia en todas las villas, en todos los pueblos de la costa, desde el occidente hasta el oriente. Pues gran parte de la población de estos pueblos pues se dedica a la pesca, que no tiene por qué estar metido en el barco de la pesca, sino en todos los oficios que vienen relacionados con la pesca. Y encima esto te marca el carácter cultural de todos estos pueblos. Lo que se hace es un trato exquisito del pescado por parte de nuestros pescadores. La verdad es que el manejo, la manipulación, la frescura es increíble, y nosotros lo que hacemos somos un punto de primera venta en la que no solo comercializamos ese pescado, sino que contribuimos a poner en valor ese producto para que llegue al consumidor final y lo pueda aprovechar y lo pueda disfrutar como se merece. Pero estamos hablando que la Rula de Avilés es la rula más importante de Asturias y una de las principales de toda la zona norte, ¿no? Sí, nosotros siempre intentamos competir a nivel europeo. Ajá. Intentamos ser una lonja, una rula de los más punteres técnicamente, tecnológicamente. Todo el norte de España, pues nosotros abarcamos. La verdad es que como abarcamos los distintos sectores, quiero decir, trabajamos con los barcos que van a la comunidad, sí, a la merluza, tanto de la costa francesa como de Irlanda. Trabajamos la costera de Bonito, de la Siarda, que cada vez está más desaparecida, del bocarte y sobre todo el pescado variado. Pues eso nos hace permitir estar tan bien posicionados aquí en nuestro sector. Y luego incluso hay veces, ¿no?, que viene un barco, descargan un puerto que no tiene que ser el de Avilés, pero viene a rularlo a la Rula de Avilés, ¿no? Eso también pasa. Sí, pasa con todas las especies. Pasa con merluza, pasa con bonito, pasa con muchas especies. Yo pensaba que nada más rulabes donde descargabes. No, el barco puede entrar en el puerto que quiera. Muchas veces se guían por la proximidad, porque sobre todo ahora con costes de gasóleo, con costes asociados a la pesquería, hace que lo más rentable sea entrar a puerto más cercano, pero luego tú tienes que mirar por la mejor rentabilidad para la pesquería y muchas veces te hace que incluso pagando desplazamientos, como puede ser un camión, pues te compense venir a... Claro. Sí, además, bueno, podemos seguir diciendo que somos el gran puerto de la bajura asturiana, lo que lo explicaba muy bien antes Ángel, porque, a ver, hay un patrimonio cultural ahí que hay que preservar. O sea, sí es verdad que somos nosotros grandes culpables de que no se conozca muy bien este mundo de la mar, ¿no? Uh-huh. A ver, en la Rula de Avilés tenemos el reto de combinar ese legado, ese legado cultural
con un proceso que estamos ahora viviendo de modernización, porque tenemos que reintroducir el producto pesquero en los nuevos consumidores que están un poco despistados, no entienden muy bien esa necesidad imperiosa que hay de recuperar ese producto de altísimo valor y meterlo en la dieta, no como sea, no a toda costa, sino para ocupar un sitio que es fundamental, el de la proteína de alto valor, el de los ácidos grasos de mucho valor también. Bueno, ahí tenemos que abrir un debate también sobre la relación calidad-precio del pescado, es algo muy interesante. Entonces nosotros estamos ahí un poquitín entre dos aguas. Cada vez que lo subimos menos pese, ¿no? O dame esa sensación a mí, ¿no? Sí, siempre dicen, ¿y que yo muy caro? Y dices, bueno, lo de lleve caro o barato siempre y todo relativo. En este programa intentamos relativizar, pero el bocarte o la merluza siguen siendo pescados populares y asequibles. Asequibles. Crecieron, o sea, medraron en precio, porque encareciéronse, pero siguen siendo asequibles para toda la población. Sí, sí. Allí hay pescados de muy alto valor y de una calidad y que están riquísimos. Perdona que te corte, la merluza seguramente sea uno de los pescados más infravalorados que tenemos en el mundo. Parece exquisito. A mí también. Y con muchas formas de prepararla y que están todas deliciosas. Vale. Y ya, perdona, ya no te corto más. Nada, no te preocupes. No, lo que te venía a decir era que sí, que las estadísticas dicen que bueno, el consumo está bajando por distintas razones. Bien, puede ser por el conocimiento del pescado, que la gente joven no conoce el pescado, pero también mucho tiene que ver con la forma de que cada vez tenemos menos tiempo para prepararlo en casa. Correcto. Y eso cambia en todo. Antiguamente se compraban los pollos enteros y se despiazaban en casa, y ahora no se hacen. Yeah. Y hay unas nuevas, bueno, cada vez pasamos menos tiempo y cada vez lo queremos más cómodo, pero ahora mismo te lo preparan en los establecimientos, te lo dejen listo, tienes una cantidad de formas de preparación, incluso en el air fryer, que te lo haces en un minuto y delicioso, y ahora mismo tenía que estar pues como mínimo 3 veces por semana en nuestros platos. Sí. Supongo que todo esto del cambio climático también lleva algo muy importante, ¿no? Cada vez vemos más noticias relacionadas de tensiones entre países por los cuotes dentro de la Unión Europea, y a mí dame la sensación, por lo menos lo que a mí me acaba llegando, ya que siempre uno de los grandes perjudicados ye la pesca tradicional asturiana, que ye mucho menos agresiva para con el medio ambiente, cuida mucho más pues eso, el entorno que tenemos aquí, pero claro, no puede competir evidentemente con pesques que vienen de otros países que acaben arrasando con todo, ¿no? Esas tensiones entiendo que sean muy complicadas también, ¿no? Son muy complicadas. ¿Por qué? Porque el mar no tiene fronteras, quiero decir. Así como en tierra los animales no se pueden desplazar de la misma forma, en el mar no hay fronteras, y cualquier cambio, como puede ser en la temperatura, una milésima de grado ya hace que una especie se pueda reproducir o no. Y entonces hace que cambie la distribución de estas especies. Y hace que cosas como especies como puede ser la sierda, que hace 5 años nos estábamos pegando por poder pescarla, haciendo manifestaciones para ver una distribución, un reparto justo de las cuotas, ahora mismo está desaparecida. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces la biología va muy por delante de la legislación. Entonces aparecen nuevos recursos, pero para poder pescarlos, para poder explotarlos, a veces pues toda la normativa no va tan rápido como debería ser. Pero se acaba de poner encima de la mesa algo muy interesante, que es la defensa de un modelo de pesca artesanal que podemos llamar. Efectivamente, no se puede competir, contra que no se puede competir, pero sí podemos defender ese modelo de pesca que es absolutamente, aunque sea una palabra ya demasiado usada, sostenible en todos los sentidos, y defender esa calidad del pescado que se desembarca en la Rula de Avilés. Entonces ahí, ese es uno de los retos que tenemos, combinado con este otro reto del cambio de modelo de consumidor, y también hay que atender a un contexto de reducción de la pesca en general. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos muy en cuenta, seguirlos muy de cerca, y ahí vamos a estar nosotros pues liderando ese cambio, inevitable. Lo que pasa es que eso que decís también, yo pues lo sentí, ese modelo de pesca también lleva un modelo
que tiene un relevo complicado, entiendo que por base a rentabilidad, que requiere mucho sacrificio, muchas horas, y que hay otros modelos pues que ahora son mucho más rentables, ¿no? Entonces, claro. Sí, no, vale. vamos a ver. Claro, estamos hablando ya de. Habría que hablar mucho de ello, ¿no? Pero si es posible, y si creemos en ello, que podemos encontrar un modelo económico sostenible. Estamos hablando de una embarcación con poca tripulación, que tenga unas mareas asumibles, que la tripulación vaya a dormir a casa todos los días y que tenga unos rendimientos suficientes. Claro que existe ese modelo y aparte lo conocemos, ¿no? Estamos faltos de buenas noticias en el sector pesquero y creo que tenemos que empezar a hablar en positivo. Dificultades muchas, pero también hay oportunidades y eso también queremos trasladar a la gente, a la más joven, ¿no? Que sí se puede trabajar en el sector pesquero. Por supuesto que sí. Y ya no llegue como esa vida de antes de marinero que todos tenemos en la cabeza de... Sí. Ahora ¿Qué tienes en cabeza? Efectivamente. No, pues ya que conocemos un poco de todos los palos, pero vamos, siempre fue uno de los sectores más duros donde trabajar, ¿no? Siempre decían, la mina y la mar, lo peor del mundo, ¿no? Entonces eso, yo llegué, tuve vecino que trabajaba en una embarcación en Avilés y quitóme muchos prejuicios que teníamos, pero y es verdad que sigue siendo un sector complicado también, ¿no? No deja de ser un sector complicado porque lo primero, tú sales a pescar, lo primero no sabes lo que vas a pescar y lo segundo, que incluso puedes pescar mucho y vienes sacando pecho diciendo voy a hacer una buena marea, luego no sabes el precio que te van a pagar. Entonces todo es un condicionante que influye. De todas formas, las condiciones no son ni mucho menos las de antes. Ahora te permite conciliar sobre todo toda la pesca artesanal, esta que hablamos, estos barcos que trabajan al día cerca de la costa con artes muy selectivas, que cuidan muy bien el pescado, como son todas esta flota asturiana que comercializamos pues en la venta de la tarde aquí en Avilés, pues te permite conciliar, te permite adaptarte a la vida moderna, vamos a decir, pero la actual que tenemos, y además tú lo comparabas antes con la minería y tal, muchas veces se comparaba por los aspectos, sobre todo la peligrosidad, pero ahora mismo los partes son muy precisos, a varios días, entonces tú ya sabes con mucha antelación si te va a compensar salir, no, o si vas a salir lo que te vas a encontrar. Entonces tú llegues al puerto, descargues, vamos a poner que descargues en Avilés, y ahí entráis un poco vosotros, ¿no? Y ahí está el personal de la rula esperando con los brazos abiertos para empezar a hacer lo que sabe hacer, que es prestar servicios a los barcos, clasificar terminar de darle valor al pescado, que el valor ya tiene el pescado tiene un valor intrínseco muy alto, pero nosotros, la responsabilidad nuestra, el reto nuestro es darle el máximo valor en primera venta, que no tiene que ver exactamente con el precio. El precio no va a estar en nuestra mano seguramente, pero sí que lo está el darle el máximo valor. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, tenemos un sistema de venta puntero, unos rendimientos altísimos. El pescado nuestro no toca el suelo, que es algo que nos gusta decir mucho porque ya es verdad. No toca el suelo. Cadena de frío totalmente garantizada, unos controles que no los hay en muchos sitios. Entonces, aunque la calidad del pescado ya de mano sea alta, nosotros lo que no nos podemos permitir el lujo de que ese pescado pierda valor. Claro. Tiene que ser todo muy rápido y encima somos una plataforma comercial. Estamos conectados con una red logística interesante y ahí vienen los compradores de primera línea y nuestra misión es hacerlo todo rápido y bien. Claro. Sí. Y llega el momento de rular. Y llega el momento de rular. Llega una subasta donde, pues bien gente de supermercados, grandes cadenas, pequeños también chigres, hay un poco ahí de todo, ¿no? Y ahí empiezan a ver un poco que paguen, pues claro, viene el primer bonito, pues entonces hay que matarse por ellos, ¿no? Pero cuando hay muchísimo bonito, pues basen los precios. Entonces estamos así... Oferta y demanda siempre. Total, lo que marca eso es oferta y demanda. No entréis ni... Bueno, nosotros estamos trabajando siempre por concentrar oferta y concentrar la demanda, porque es lo que hace que, lo primero, que sea concentrar la oferta te permite pues a todos los compradores tener los productos que puedes estar interesados y ir a la subasta. Y cuando juntas la demanda haces que el producto alcance el valor justo que tiene que coger. Entonces, bueno, nuestro trabajo es eso. Tú piensas, como decías, nosotros en Rula Avilés puede comprar grandes superficies, mayoristas y minoristas, que vienen de toda España. O sea, hay pescaderías que te vienen, no solo todas las de la región, que vienen todas las de la región,
sino que vienen de otras comunidades autónomas. Entonces nosotros ya tenemos sistemas, yo creo que bastante punteros para el sector en el que nos estamos moviendo, para informar a tiempo real el pescado que vamos a tener en cada venta, para que estén informados en todo momento y puedan venir. Aparte, pues nosotros, toda la puesta en valor que hablaba antes Mario, pues hace que todos estos grandes compradores pues escojan Rula de Avilés para comprar su mercancía. Y hay una cuota, quiero decir, te puede venir el Corte Inglés y llevar lo que quieras y lo paga, y Pescadería Manolín no lo garantizáis que pueda comprar algo. Aquí el producto nosotros lo vendemos por lotes, Ajá. no por cajas, por lotes. ¿Qué es un lote? Un lote es el pescado que trae un mismo barco, del mismo tamaño, misma especie, misma calidad. Y eso lo juntamos. Hay veces que tienes 1000 cajas del mismo producto. Y esto es una subasta a la baja. ¿Por qué? Esto es muy importante. Normalmente estamos acostumbrados a subastas al alza, como pueden ser las obras de arte. Esto es una subasta a la baja. ¿Qué quiero decir? Sale por un precio que va disminuyendo y el primero que lo para es el que más dinero está dispuesto a pagar por ese producto. Vale. Si hay 1000 cajas, el primero que lo para puede comprar una caja o las 1000. Claro, y eso es la dificultad de todo esto, porque yo sé el producto que hay, yo veo el pescado que tenemos en Rula de Avilés para vender, yo sé mis necesidades, porque yo soy un cliente y yo tengo pero yo no sé las necesidades del que está sentado a lo mío y no sé el precio que está dispuesto a pagar por llevar ese producto, por los pedidos que tenga o por las necesidades que tenga. Y a lo mejor un rango de un céntimo puede hacer que caigan operaciones de muchos miles de euros. Ostras, bueno, de hecho, fascinante, ¿no? Ir a ver la subasta como espectador incluso, ¿no? Bueno, sí, además tenemos la posibilidad de hacerlo porque tenemos jornadas de puertas abiertas en la Rula de Avilés, es decir, las visitas guiadas que tenemos todos los martes y viernes en esta época, que es una actividad, vamos a decirlo así, bueno, que nos ponderan muchísimo porque cuando digo abrimos las puertas es que enseñamos todo el proceso, desde la descarga hasta la venta. Hay simulación de subasta, animamos a todos los radioyentes que se apunten a estas visitas en la Rula de Avilés martes y viernes. ¿Martes y viernes por la tarde? Sí. A las 4:30, sí. Empiezan a las 4:30 y veríamos la subasta de la tarde, que es a las 5. Vemos todo el proceso de la descarga, cómo exponemos el pescado, luego todo el sistema de venta. Le explicamos, y además un valor añadido es que el propio personal de la Rula, los que trabajen vendiendo pescado todos los días, son los propios que explican todo el proceso, que lo hacen muchísimo más enriquecedor. Y es, pues bueno, antiguamente o anteriormente, pues venía sobre todo turistas y ahora es cada vez más gente local de propio Avilés y de todos los puntos de Asturias los que vienen a conocer esta actividad que siempre llama mucho la atención, porque la verdad es que la mar siempre llama mucho la atención y la pesca sobre todo. Tiene algo ahí, ¿no? Como algo místico, algo mágico, ¿no? Algo... Y es muy desconocido por lo que estás... tú te estás sorprendiendo de lo que estamos contando, pues sorprende porque es muy desconocido. Claro. Entonces llama la atención la tecnología que se está usando, los nuevos procedimientos de trabajo, la digitalización. Claro, es que no te esperes que eso vaya a estar aplicado al sector de la pesca, que uno tiene en la cabeza que hay algo muy tradicional. Ya. Piensa lo que está diciendo Mario, que esta tecnología, y lo que más llama la atención es nosotros tenemos una media en momentos punteros de venta de una caja cada 4 segundos y hay días que estamos vendiendo 3 horas. O sea, la cantidad de volumen de pescado que se mueve caja por caja en esa cinta, pues toda la tensión que tienen los compradores, todo el ambiente que se lleva es algo que llama muchísimo la atención. No, y vosotros o sois muy eficaces o tenéis una buena infraestructura, o si no, podéis echar a perder una cadena donde vosotros digamos que sois el principal cadarma, ¿no? Sois lo que sostenéis todo eso, ¿no? Por eso tenemos unos indicadores de rendimiento, por eso tenemos un pliego de marca que nos está diciendo en todo momento si cumplimos o no los estándares que nosotros mismos nos marcamos, y es una continua medición de nuestro desempeño. Entonces, efectivamente, no puede haber cuellos de botella, no puede haber errores. Tenemos unos protocolos por los cuales todos los días revisamos el sistema de venta para que no haya ningún fallo y en caso de que lo haya, poder reactuar muy rápido. Por eso estamos permanentemente formando a nuestro personal. Esos 4 segundos a los que se refería Ángel, pues no son 4 segundos en los que el pescado pasa así más por la cinta. Son 4 segundos que necesita uno que llamamos
una figura clave, el categorizador, para evaluar la calidad de ese pescado y transmitir esa información a un sistema informático. Y luego esos datos se digitalizan y se tienen a disposición para explotar. Es decir, hay que ir a verlo, porque es muy difícil de explicar. Claro, los tiempos son muy importantes en el pescado. Al final el pescado es un producto perecedero y nuestra venta es a unas horas muy estratégicas, porque nos tenemos que acomodar a las salidas de los camiones para que lleguen a los principales mercados en fecha. Yeah. Quiero decir, por ejemplo, el producto que se vende a las 5 de la tarde, esa noche tiene que llegar a Mercamadrid y no vender a Mercamadrid, Mercabarna, Mercabilbao, principales mercados a nivel nacional. Y el no llegar puede suponer un detrimento en la economía de ese comprador muy grande. Entonces no nos podemos permitir fallos, ¿no? Ya sabes que dicen que esto tenemos que sentirlo mucho los asturianos, ¿no? Que el mejor pescado que se come aquí en Madrid, porque los mejores camiones siempre salen para Madrid. Y dices, no, sí, claro, en Asturias no lo tomamos, ¿eh? No. Está repartido. Efectivamente. Sí. En todos lados ahora mismo hay opción de comer un pescado muy, muy bueno, y en cualquier lado de Asturias ahora mismo está garantizado. Vale, entonces, básicamente tenemos el principal volumen que manejáis, ¿no? Y Pocarte y la Shardan, que os decís que va menorgando, y el Bonito, que estamos ahora en la época gloriosa, para mí de mis favoritos del año, y la merluza también, ¿no? Claro, nuestra principal especie, la reina del Cantábrico, y la merluza, y nosotros comercializamos pues más del 95% la merluza que se vende en Asturias. Y esa no es una costera, que podemos decir, una costera es una temporada. La merluza se distribuye a lo largo de todo el año, tanto pincho como volanta como arrastre, son las tres modalidades de pesca que hay, y la tenemos durante todo el año, y es nuestra principal especie, una especie que, como decías antes, es exquisita, es riquísima, y tenemos que darle el valor que merece y que está perdiendo poco a poco. Y luego trabajamos todas las costeras son esas temporadas. Ahora mismo estamos en la temporada, en la costera de Bonito. Si bien la merluza era la reina del Cantábrico, el Bonito y el rey. Entonces, ahora mismo están pescando los barcos aquí en el Cantábrico, están trayendo un Bonito buenísimo, tratado de manera exquisita, maravillosa, ya desde el barco hasta la lonja que seguimos ponderando ese producto, y luego que lo hace que se pueda comer de tantas formas distintas y que están todas tan buenas que bueno, no cansamos en todo el verano de consumirlo. Y es espectacular, claro. Si queremos ir de visita allí, ¿qué tenemos que hacer? Sí, nada, es la Oficina de Turismo de Avilés la que gestiona las visitas. Yo no me acuerdo ahora mismo, son 40 plazas. 18, dice Ángel que menos. Bueno, yo siempre veo mucha gente ahí. y nada, son visitas gratuitas, es importante decirlo, con lo cual, es muy fácil quedarse fuera y tener que esperar a la siguiente visita. O sea que dirigiéndose a la Oficina de Turismo de Avilés, hay un sistema de reservas. Sí, en la página web directamente te apuntan. Y ya para acabar, tengo una cruzada en Esfartures, tenemos una cruzada cada vez llego a más restaurantes y sidrerías y a topo escrita la palabra rapito. Y yo cuando os pregunto allí, oye, ¿qué mi manto? Tenéis que poner rapito una cosa, bueno, pues que hay un pisín, pues llámalo pisín más pequeño, pisín de ración, llámalo como te dé por la gana, pero no lo llames rapito. Y dice, no, esto ya no es bien. Entonces echen siempre balones fuera y echen vos un poco la culpa a vosotros. Por favor, desmentir. No, desmentimos. Y hay peor, que los llamen sapitos también. Sapitos también, sí. No, lo que pasa que dependiendo el pisín, hay dos tipos. Hay el pisín blanco y el pisín negro. Y en muchos pueblos aquí de Asturias lo que nos pasa es lo primero que podemos llamar con el mismo nombre a distintos peces y al mismo pez con nombres totalmente distintos. Correcto. Y hay muchas zonas aquí en Asturias, muchos pueblos, vas a Lastres, a Codillero, a cualquiera, a Oriente y Occidente, que intente que los diferencien. Por ejemplo, suelen llamar pisín al blanco y rape al negro. Que los dos nombres son utilizados aquí y son conocidos aquí, ¿eh? Entonces, tanto pisín son sinónimos y tal, pero rapitos... No,
No hay rápido. Y Piscín yo si y te viene un rápido, día pero- uno con eso, no lo rularía. No, llévalo para casa o lo distribuye lo que quieras, pero yo no lo rularía. Pero hay que comerlo, ¿eh? Hay que Está bueno. impresionante. El blanco y de más calidad, ¿no? El negro suele ser de más calidad. Ah, el Los negro. los blancos suelen tener mayor tamaño, Ujú. pero el negro tiene más consistencia en la carne, mayor proporción en el cuerpo y suele O sea, que tener somos menos. tan zorros los que llamamos de más calidad. O sea, la gente llama rape para diferenciarlo como si fuera de más calidad. Joder, pa querenos también a veces, ¿eh? Sí, pues sí. En Vale, fin. bueno. Pero está bien, porque la cultura del pese también es importante el cómo llamemos las cosas. Por eso es importante lo de rula, o sea, que sigamos usando estas cosas que están muy normalizadas además, y asturiano, pero tan normalizado, y presta que además que te venga un turista y que te diga, oye, que yo eso de rula, no, porque rulamos, y explicáislo, que ya algo muy guapo. Pero no solamente refiriéndose al producto en sí, sino los propios atributos de calidad tienen una terminología que hay que... yo la desconozco en muchas ocasiones porque pierdo en tanto detalle, pero que fuera de aquí probablemente no haya nada Claro. que similar. Claro. Son tantos matices los que puede haber en un término de los que se usan allí, Claro. entonces no se puede perder eso. Por eso lo del patrimonio cultural, no solamente una actividad económica. Correcto. Mm. Bueno, pues Ángel, Mario, muchísimas gracias. Dir a la Rula de Avilés, acaban de contarnos nada, una migallina de todas las cosas que faen, dir allí velo que paga la pena. Yo debo visita que hace muchos años que no voy por la Rula, así que voy a ir para allá. Estamos esperándote. Allí te estamos esperando. Muchísimas gracias. Gracias.